Gálatas 4, del 1 al 7. Voy a leer. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Te pido, Padre, que hables a nuestros corazones de esa manera tan creativa, de esa manera tan especial que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes siempre cómo llegarnos, Padre. Te pedimos que nos des un corazón dócil, Señor, que nos des un corazón lleno de humildad, Padre, para poder recibir tu mensaje, Señor. Señor, quita toda opinión de mi parte, quita todo el entendimiento, quita toda conclusión mía, Señor, y que lo que se hable sea únicamente tu sabiduría, únicamente tu palabra, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Bueno, ya vamos un poco más adelantados de la mitad del libro de Gálatas. Como sabemos, Gálatas es una carta, tal cual. Es una carta que Pablo envía a las iglesias de Galacia. ¿Y cuál era el mensaje principal de esta carta? Fue una carta meramente exhortación. Si vemos el inicio de la carta de Gálatas, les está llamando la atención y les está hablando de una manera pues no muy amigable. Obviamente con todo el amor del mundo, pero es una carta de exhortación totalmente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que se estaba predicando un evangelio equivocado en las iglesias de Galacia. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están diciendo, ¿y sabes qué? Jesús murió por tus pecados, pero aparte tienes que cumplir la ley. Entonces es algo totalmente incoherente. ¿Por qué? Porque sabemos que el evangelio, la buena noticia, es que alguien ya cumplió. Y que por eso eres acepto y por eso eres salvo. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Okay? Entonces es incoherente decir, oye, ¿sabes qué? Por fe eres salvo, pero súmale obras. Es totalmente incoherente y ese no es el evangelio. Y es un tema que está tocando Pablo tal cual en toda la carta. ¿Ok? Entonces ese es el contexto de lo que hemos visto de Gálatas y vamos a empezar el capítulo 4. Pero si recordamos cómo acaba el capítulo 3, vemos que tiene como que esas, ¿cómo le podemos decir? Esas grandes verdades, ¿no? Y así concluimos, de hecho, el mensaje pasado, que era una verdad que iba hacia arriba, una verdad que iba hacia los lados y una verdad que iba hacia el pasado. ¿Ok? Eso lo vemos del 3, del 26 al 29. ¿Cuál es la verdad que va hacia arriba? ¿Qué te dice? Oye, eres hijo de Dios, somos hijos de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Es una verdad que va hacia arriba. Y luego menciona, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Se acuerdan? Que por encima de tu estatus social, por encima de tu cultura, por encima de cualquier cosa, somos hijos de Dios y todos somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Es una verdad principal la cual nos hace un mismo cuerpo. Es la verdad que va hacia los lados. Pero también nos da una verdad que va hacia el pasado, que va hacia atrás. Porque dice, y ustedes que pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esa promesa que hizo Dios con Abraham, ese pacto, el cual está en Cristo Jesús, también nos corresponde a nosotros. Dicho pacto que está mucho antes de la fundación o la creación de lo que es la ley, ¿no? Entonces, son esas grandes verdades que en esta carta Pablo nos está recordando. No son verdades que Pablo inventó, que Pablo concluyó, simplemente verdades que él recopiló y nos lo mostró en esta carta y que por eso mismo está exhortando a los de la iglesia de Galacia. ¿Ok? Entonces, nada más como principio, y es algo que siempre hay que tener muy presente, es que la salvación, o sea, el evangelio, es igual a fe. Y se los he mencionado en toda
en toda esta serie, pero es salvación igual a fe en Cristo. En el momento que nosotros queremos agregarle algo, en ese momento es un falso evangelio, como lo menciona Pablo en la carta. Es una palabra muy fuerte. De hecho dice, todo aquel que predica un falso evangelio sea anatema, o sea, sea maldito. Es algo que son palabras muy fuertes, pero es salvación igual a fe en Cristo Jesús. Si es fe más una obra de hacer esto, más un perfil, más un requisito, en ese momento, ¿qué estamos diciendo? Que la cruz de Jesús no fue suficiente. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que es un buen contexto. Entonces, vamos a empezar el capítulo 4 y estos siete versículos que vamos a ver, vemos que Pablo se esmera bastante en darnos a entender y que entendamos el significado de lo que es ser adoptados por Dios. Como que él quiere ser, es un tema que ya tocó, pero te lo repite nuevamente porque es algo que es un principio básico y es algo que tenemos que entender, porque si no entendemos eso, es muy difícil entender el evangelio en su totalidad. Y por eso acudimos a otras maneras de buscar salvación, porque no creemos en la que nos dice la palabra, ¿no? Entonces, nada más para hacerlo de una manera más entendible, y yo sé que ustedes no tienen un bosquejo en la mano como el que yo tengo, lo voy a tocar en 3 puntos, ¿ok? El primer punto es el menor de edad, o sea, la minoría de edad, menor de edad. El segundo punto es la mayoría de edad. Y el tercer punto es disfrutar la mayoría de edad. ¿Okay? El primer punto va a ser del versículo 1 al 3, que es el menor de edad. El segundo punto es del versículo 4 al 5, que vamos a ver la mayoría de edad. Y del 6 al 7 es disfrutar la mayoría de edad. Así que vamos a empezar. Dice el capítulo 4, versículo 1. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, Pablo menciona, en otras palabras, o sea, quiere seguir enfatizando en un tema. ¿Okay? Cuando vemos alguna carta o pasajes en la Biblia, generalmente pues, hay recursos que ya no son existentes hoy en día. Por ejemplo, antes no existía oye, pues mando la carta y pongo algo en negrito, en itálica. Pues no es como que era digital. Entonces, muchos de los recursos que se utilizaban eran repetir palabras o repetir ideas. Es como dar un mensaje indirecto, no sé, para decir, oye, pon atención en esto. Entonces, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia del esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Entonces, menciona, en otras palabras, hace referencia a que quiere seguir enfatizando en lo que es y representa la adopción como hijo de Dios, o sea, el ser hijo de Dios. Y si aquí vemos algo, está hablando de un heredero, y lo vamos a ir viendo en esos capítulos. Entonces, ¿quién es un heredero? Así, en cuestiones básicas. ¿Qué es un heredero? ¿Un hijo? ¿Un hijo que qué? Que recibiría todo el patrimonio. Exacto. De su padre. Un heredero es un hijo que tiene ese derecho, digamos, de ser acreedor de una herencia. ¿Okay? Imagínate que si lo vemos en este contexto, es un acreedor de una gran fortuna. ¿Okay? Pero aquí pasa algo bien interesante. Dice el versículo 1, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Está medio raro, ¿no? Pero entonces está diciendo, a ver, el heredero va a ser dueño de todo, pero hoy en día es igual a un esclavo. ¿Qué es lo que lo limita a ser igual a un esclavo? Según lo que estamos leyendo aquí, su minoría de edad. Exactamente. Entonces, si seguimos profundizando y en el contexto del que habla aquí
Pablo, y por el contexto histórico y demás, vamos a ir tocándolo. Vean, dice el versículo 2, 4:2, dice, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Ok? Entonces, a pesar de ser futuro creador de todo, en este momento no es acreedor de absolutamente nada. Nada diferencia de un esclavo. ¿Por qué? Porque tiene una minoría de edad. Entonces, si nos vamos a un contexto en tiempos de los romanos y demás, era un tema de demasiada importancia y que está muy bien definido. El heredero era tutoreado, obviamente por tutores y administradores hasta los 14 años, ¿ok? Tal cual, él no podía tener disposición de nada de su herencia hasta los 14 años. De hecho, hay principios legales que también hablan del tutoreo sobre herencias y riquezas, pero hasta los 14 años tenía administradores y tutores. ¿Por qué? Porque no podía tocar esa herencia. Pero ahí no acababa. La libertad no era total, sino hasta los 25 años. De los 14 a los 25 sí cambiaba un poco, había un poco más de libertad, pero él no tenía el completo control e independencia de su patrimonio hasta después de los 25 años. ¿Ok? Entonces, digamos que él no podía ser libre de disfrutar su herencia hasta que ya no fuera un niño, hasta que sea un joven maduro, por así decirlo, hasta los 25 años. Y eso ya dirán, ¿esto qué tiene que ver con Dios? ¿O qué tiene que ver con el Evangelio? Pues son ejemplificaciones que Pablo hace, ¿para qué? Para poder entender nuestra situación. Pero entonces, ¿qué es lo que busca este cuidado para un heredero? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿por qué el cuidado? ¿Qué están protegiendo? ¿O de qué se quieren cerciorar? Pues que despilfarres todo. ¿Ok? ¿Qué más? Pues protegerlo de él mismo. ¿Ok? ¿Algo más? Direccionarlo. ¿Ok? Podemos decir muchos temas también, madurez, podemos decir bastantes temas, pero al final lo que se busca es una persona que sea apta a la herencia. ¿Ok? Entonces ya vimos el ejemplo, ya vimos como que más o menos el contexto histórico. Ahora vamos a ver por qué Pablo está poniendo este ejemplo y cómo lo quiere abordar en la carta hacia los Gálatas. Entonces, ¿qué representa esto? Si vemos el versículo 3, dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estamos esclavizados por los principios de este mundo. Entonces ahí como que empieza a agarrar forma, ¿no? Entonces vemos que estos tutores y administradores están esclavizando al heredero. En este contexto, ¿sí o no? Es clarísimo. Pero está diciendo el versículo, así también nosotros cuando éramos menores estamos esclavizados por los principios de este mundo. Entonces con este versículo vemos que esos tutores y maestros esclavizantes, ¿qué representan aquí? Los principios de este mundo. O sea, ya le está poniendo nombre a los personajes, o sea, nombres reales a los personajes que él quiere ejemplificar. O sea, son los ¿cómo se llama? Los principios de este mundo, los que nos mantienen esclavizados. No vamos a hablar específicamente de esos principios de este mundo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver el próximo jueves del versículo 8 al 11 es donde los menciona. Pero hay que irnos a un contexto judío. Los principios que te mantenía esclavizado, ¿qué era? Era la ley. ¿Se acuerdan que lo que les mencionaba? La ley no fue creada para salvación, de entrada. ¿Por qué? Porque ¿quién ha podido cumplir la ley en toda la historia? Solamente Jesús. Entonces, ¿la ley para qué fue creada? Para exhibir. ¿Ok? Fue totalmente creada para exhibir. Entonces, ¿qué es lo que causaba la ley? La gente decía, oye, pues ¿sabes qué? Tengo que cumplir esta ley de Moisés que está estipulada en este libro que es de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Fracasaban. ¿Y qué trae eso? Una esclavitud. ¿Por qué? Porque tenía que tener méritos para llegar a algo. Entonces, ¿por qué esclavitud? Así como un tutor o un administrador está revisando que no estés agarrando la herencia, que no estés agarrando la salvación.
Me estoy explicando. Esa es la esclavitud. Eso es lo que hacía la ley. La ley era, caminabas, pecado. Caminabas un poquito más, pecado. Pecado, pecado. Era como que ese mecanismo chismoso divino, no sé, ¿cómo le podemos decir? Pues algo que se estaba exhibiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero aquí hay algo bien loco. Eso es viéndolo desde un tema judío. Pero no necesitamos tener conocimiento de la ley de Moisés para saber que estamos reprobando en una ley. Lo repito, no necesitamos tener conocimiento de la ley de Moisés, o sea, ser cristiano, ser lo que tú quieras, tener acceso a ese libro de ley para saber que estás reprobando una ley interna que tú tienes. Hay algo, hay algo que está tatuado en tu corazón, hay algo que por el simple hecho de ser humano sabes que está bien y sabes que está mal. Pero está fuerte porque al final todos nos sentimos tristes. Porque al ver esa ley interna o esa ley de Moisés, ¿qué es lo que está pasando? Sientes una desesperación por no estar cumpliendo con unos estándares que tú sabes que debes de cumplir. Estándares que nadie te dijo cuáles eran o quizás escuchaste, pero hay una ley interna que tenemos. Entonces hay una frustración porque dices, es que no soy bueno, es que siempre la ando regando y te estás sintiendo mal, sientes culpas y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Trae consigo que estamos totalmente ansiosos y estamos totalmente cargados. No fue cuando llegaste a Dios que te sentiste por primera vez ansioso o cargado, ¿o sí? Claro que no, de hecho por eso acudimos a Dios, porque estamos ansiosos, estamos cargados, estamos totalmente decepcionados de nuestra persona, decepcionados del mundo, decepcionados de tus papás, de tus amigos, de todo. No tienes que ser cristiano para saber que el mundo está mal. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que nuestra relación con lo divino termina siendo muy remoto e inexistente. ¿Por qué? Porque no nos sentimos aptos. Decimos, ¿sabes qué? Es que esto no es lo mío. Es que esto de juntarme a leer la Biblia, pues, no hombre, si supieran qué hice el fin pasado. O si supieran cómo traicioné a esta persona. O si solamente entran en mi cabeza un ratito para que vean los pensamientos y los deseos desordenados que tengo. Entonces dices, es que no soy bueno. Entonces esto de lo divino de Dios, pues Dios es santo, Dios es bueno y yo soy un pecador. Entonces, pues no es lo mío. Entonces esa relación que puedes tener con ese ser divino, ¿qué sucede? Se hace remota o termina por desaparecer. Sí, porque como que te sientes indigno, ¿no? Así es, por culpa, totalmente. Así es. Entonces, aquí hay algo bien fuerte, pero nosotros estamos diseñados para ser esclavos. Está bien fuerte eso. Vean lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Escucha lo que dice. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. O sea, te estoy diciendo, tú eres esclavo de tu pecado. Pónganse a pensar, o sea, ese pecado en el que recurren constantemente, ese vicio en el que estás recurriendo, esos malos pensamientos que estás recurriendo, que te haces un esclavo. Que dices, es que no lo puedo dejar. Y de verdad, el pecado te está esclavizando y te está manipulando. Tú ya no tienes una decisión sobre eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos totalmente sometidos al pecado. ¿Y qué trae consigo el sometimiento al pecado? La muerte. Pero ¿qué es lo que pasa por el otro lado? Como estamos diseñados a estar sometidos tal cual, siempre, ponte a pensar, siempre estás sometido bajo algo. El humano así funciona, bajo sometimiento.
de una ideología, de una persona, de un gobierno, de lo que tú quieras. Así funcionamos, así somos y así fuimos creados. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos sometidos ante Dios, ¿qué trae con eso? No trae muerte, sino trae vida y trae libertad. La lógica de Dios, por eso en la palabra dice que la sabiduría de Dios es locura para el mundo, porque como el estar sometido a alguien te va a hacer una persona libre. Y como el depender de Dios te hace una persona libre también. Así Porque, es. o sea, la sociedad siempre nos dice que no, tú puedes ser independiente, o sea, como que nos tienen muy marcados eso con la independencia. Así es, totalmente. Pero aquí hay algo bien fuerte y igual iba la pedrada para muchos, o una pedrada también para acá, pero hay muchos cristianos que se dicen ser libres. Hay muchos cristianos que se dicen ser maduros, de conocer el evangelio, que no están esclavizados. Pero ves su actuar día a día y ves que se está esforzando para hacer cosas agradables a los ojos de Dios, para ser agradable ante Dios, para que Dios lo acepte ahora sí con este ministerio. ¿Y qué es lo que está demostrando con eso? Que sigue siendo un niño. Que sigue siendo un niño. No hay libertad. ¿Por qué? Porque está totalmente esforzándose en buscar la aprobación de Dios, cuando él no entiende que ya la tiene por medio de Cristo Jesús. Pero vamos a ir profundizando todavía más. Entonces, ese es el primer punto, ¿ok? Es ¿qué es un menor de edad? ¿Va? Entonces, el segundo punto es la mayoría de edad. Dice el versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esta es mi parte favorita de todo el mensaje. Vamos a desglosar lo que dice esta parte de la palabra. Dice, cuando se cumplió el plazo, aquí habla de tanto en la historia como en nuestra propia experiencia, Dios envió a su Hijo. El Hijo que nos hace mayores de edad. Tal cual. Ahorita voy a decir por qué. Pero es el Hijo el que nos hace mayores de edad. Ve lo que dice. Tal cual, lo que estamos leyendo es el Evangelio. Es el Evangelio. Vean lo que dice. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. No dice, pero cuando tuvieron un buen perfil, pero cuando empezaron a obrar bien, cuando se empezaron a portar bien, cuando ya obraron de una manera correcta. No dice absolutamente nada de eso. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿qué está hablando de eso? Cuando se cumplió el plazo, está hablando de una soberanía total de Dios. Está hablando de un control total de Dios y de un plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. No hay ni una intervención ni mérito humano en este evento histórico. No te estoy hablando de una teoría, no te estoy hablando de una interpretación, te estoy hablando de un evento histórico comprobado de muchas maneras. La llegada de Jesús al mundo. ¿Ok? Sigue el Evangelio. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿De qué está hablando? Está hablando del Hijo de Dios que nació hombre, nació humano. Nació con nuestras mismas limitaciones y nació con nuestras mismas tentaciones. Y así como humano, estaba bajo la ley. Pero a diferencia de nosotros, Él sí la cumplió. ¿Ok? Está hablando del Evangelio. Esto es totalmente el Evangelio. Luego que dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y aquí hay algo muy bonito, pero si hablamos en temas de esclavitud en épocas romanas, la manera para despatriar, por así decirlo, a un esclavo de su amo era pagar una totalidad de lo que valía el esclavo. ¿Ok? En el momento que tú pagabas esa totalidad, el esclavo ya no está en esclavitud y era libre. ¿Ok? Pero a diferencia de este pago, y es lo que es el Evangelio, este pago no fue un pago con monedas, no fue un pago con pesos, con dólares, sino con sangre. Un pago que ¿quién lo hizo? Dios hizo el pago. ¿Y con qué pagó? Con Cristo Jesús en la cruz.
¿Y cómo funciona esto? Que Él fue el único que fue justo. Y así como en el Antiguo Testamento vemos esos sacrificios que hacían para purificar los pecados del pueblo. Bueno, este fue un único sacrificio, uno y para siempre, en el que la persona más santa, más obediente, más perfecta y la más justa fue llevado al madero. ¿Para qué? Porque Él era la cuantía de todos los pecados del mundo, de todos los pecados de la humanidad. Y en esa cruz Él pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos libertad a nosotros. Entonces, bajo esta premisa, ¿quiénes somos los esclavos? Nosotros. ¿Quién era nuestro Señor? La ley. ¿Qué es lo que hacía la ley? Exhibía el pecado. Luego, ¿quién pagó el precio? Dios. ¿Con qué? Con Jesús. Un precio que no solamente fue con vida, sino también fue con humillación y asesinado, únicamente donde mueren los malditos. Dice en la palabra, maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces estamos viendo cómo esa persona tan santa, tan justa y tan perfecta estuvo en esa cruz, tratado como un asesino, como un violador. Cada pecado que hemos tenido y que hemos hecho y que muy posiblemente vamos a seguir haciendo, estuvo clavada en esa cruz. Pero aquí hay algo muy bonito. En esa época no solamente era un rescate por el esclavo. Cuando tú pagabas el rescate total por un esclavo, ese esclavo se hacía tu esclavo. Pero ¿cuál es el plot twist que existe aquí? Que dice, yo pago el rescate por ese esclavo, pero aparte lo adopto y lo hago mi hijo. Entonces, como mi hijo ya tiene esos efectos legales y esos efectos financieros de que él es como yo. Ahí es donde empezamos como que decimos, wow, ¿no? Porque ¿cuál es un deber ser muy, muy leal? Es, oye, yo pago el precio que tú merecías, pues ahora trabajas para mí. Pero no vas a trabajar para mí, sino vas a ser mi hijo. Y como hijo mío, vas a ser mi heredero y coheredero con mi hijo Jesús. Dice en la palabra. Y aquí viene algo muy bonito, dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Voy a leer todo el versículo, los dos versículos pasados para ver bien cómo está este desenlace, pero dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de una mujer, nació bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dices, todo esto, tantos años, profeta, encarnación, humillación, maltrato, traición, un asesinato público, ridiculizando a Jesús, casi desnudo, que se le están saliendo casi los órganos, se podían ver sus huesos. Todo eso, ¿para qué? Y aquí lo resume perfectamente, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y esto lo hizo no porque Dios te necesite. Él está totalmente pleno, pero sí lo hizo porque te ama y porque quiere una eternidad contigo. ¿Tanto rollo para eso? Sí. ¿Se humilló a sí mismo solamente porque me ama? Sí. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio. Y si es la primera vez que lo escuchas, o si es la segunda o la tercera, te voy a dar una advertencia. Todos los días lo puedes leer y no hay manera de entenderlo. O sea, el entendimiento es más, y la sorpresa es más, y el agradecimiento es más y más y más. Y me gusta cómo lo menciona un autor, dice, para recordar lo que es el Evangelio y la obra que hizo Jesús, es, oye, viaja en tu mente, viaja al pasado, imagínate un mercado de puros esclavos. Imagínate un mercado de puros esclavos en el que ves a las personas en un estado totalmente de esclavitud, de un maltrato, que iban directos para morir de una forma fea, miserable, pero en eso llega una familia rica.
Llega una familia rica, lo adopta, o sea, más bien, lo compra a un precio de sangre, lo compra, lo trae, pero no lo pone a trabajar para ellos, sino ¿qué es lo que hace? Lo hace hijo. Y no solamente le cambia su vida terrenal, sino aparte le está dando una vida eterna. Es una manera de ver, o sea, y es recordarlo con ejemplos, así como lo hacía Pablo. ¿Qué otro ejemplo podemos ver que a mí, la verdad, a mí me voló la cabeza? Es, imagínate que en el ámbito penal, imagínate que tú hiciste fuiste una basura de persona, fuiste un asesino, fuiste el pecado que tú quieras y fuiste condenado a la horca. ¿Ok? Fuiste condenado a la horca y en eso resulta que alguien va a tomar tu lugar. ¿Ok? Resulta que alguien va a tomar tu lugar, te dicen, ¿sabes qué? Eres libre, va a morir esta persona. Y no solamente ves que se muere la persona y eres libre, sino que antes de que te vayas libre te dicen, oye, ven, aparte te vamos a conmemorar y te vamos a poner una medalla porque tienes una vida justa, perfecta y santa. Y tienes vida eterna. ¿Cómo? Es que yo no merecía eso. Pues no lo merecías, pero es un regalo de la persona que murió ahí ahorcada por ti. Y aquí entra un tema muy importante. Y estoy seguro que por eso Pablo lo toca tanto, porque si yo les pregunto ahorita a todos, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Todos conocemos la respuesta. ¿Qué es lo que decimos? Por nuestros pecados. Pero si luego te pregunto, oye, si te mueres ahorita, ¿dónde vas a ir? Todos. Entonces, no tiene coherencia en lo absoluto, porque no solamente es una transferencia de mis pecados, sino es una recepción de su justicia. Entonces, ante los ojos del Padre, yo soy santo, justo y perfecto. Sí nos creemos que entregamos los pecados, pero nos cuesta decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo su justicia y tengo su perfección ante los ojos del Padre. Qué duro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no reconoces, o sea, porque por teoría lo sabes, pero vívelo. De teoría no sabemos muchas cosas y podemos ser muy geeks leyendo la Biblia y te digo y versículo y todo, pero vívelo. De verdad, vívelo. Esa es la razón por la que acudimos a salvaciones. Porque no crees que Él te dio su pureza ante los ojos del Padre. No crees en el intercambio. Solo crees que aventaste tu basura. ¿Está haciendo sentido hasta aquí? Sí. Y por último, el punto número 3 es disfrutar la mayoría de edad. Para hacer muchos ven esto como un tema de cuando tú maduras en la fe y entiendes, pero aquí no está hablando de madurez o de un crecimiento espiritual, no está hablando absolutamente nada de eso, sino está hablando de que estamos condenados a nunca dejar de ser niños y siempre tener estos tutores. Pero ¿qué es lo que está hablando? Que llega Jesús y Él es el que te da la mayoría de edad. Porque muchos descontextualizan eso, pero Pablo no está hablando absolutamente nada de eso. Absolutamente nada de eso. Y dice, no, que tutores y administradores están diciendo, no, sí, personas que te van a enseñar y está hablando de la ley y de la esclavitud que teníamos. Y el que te da la mayoría de edad es Jesús. Vean lo que dice el punto 3. Es disfrutar la mayoría de edad. Dice el versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Son mis dos palabras favoritas de la Biblia. Abba, Padre. Te dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahí estamos comprobando lo que les estoy diciendo, de que Dios cuando te ve, no está viendo al Adrián pecador, mentiroso, egoísta, orgulloso, no. Sino está viendo a Jesús. No está viendo a Gabo, está viendo a Jesús. No está viendo a Tachi, está viendo a Jesús. ¿Por qué? Porque somos justificados mediante la fe.
Al tener nosotros al Espíritu, su Hijo en nuestros corazones, ante sus ojos somos Jesús mismo. Por eso dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Tenemos un acceso directo a su presencia y una aprobación total ante sus ojos. Ahora la expresión Abba, Padre. Es una expresión que los niños usaban para con su papá. Era como decir papito. Es como decir papi. ¿Me explico? Era una palabra que era un contexto infantil hacia sus padres. Tal cual, es como un decir, oye, papi, papito. Pero cuando tú externas eso hacia, no sé si tuviste la oportunidad de tener convivencia con tu papá y demás, pero imagínate un niño chiquito que le está hablando de esa manera a un padre, entonces viene no solamente como un nickname, sino viene como un refugio, una confianza, un descanso, una seguridad. Papi. Eso es lo que es Abba, es ese nivel. Y luego, como menciona, clama Abba Padre. En la palabra griega es krasdon, que es una palabra muy fuerte, que es como un grito desgarrador, un sentimiento profundo e interno. Lo voy a repetir, un grito desgarrador, un sentimiento profundo e intenso. Yo me imagino como cuando estábamos pequeños que te sentías, no sé, que te perdías en el súper o lo que sí gritabas, mamá, pero, o sea, era tu grito de auxilio. O sea, en tu pequeño mundo, en tu pequeña cabecita era, ya estoy perdido y me voy a morir y va a llegar el robachicos y ya fue. ¿Sabes? O sea, es un grito desgarrador. Y no solamente es eso, sino también el clamar habla de un sentimiento de la presencia, o sea, entraña un sentimiento de la presencia real de Dios. ¿Qué es esto? Así como, no sé, un niño no prepara formalidades para dirigir a su papá. Es, oye, papá, fíjate que estoy triste. Papá, estoy lastimado. Papá, me golpeé. Es algo meramente espontáneo, meramente directo, sin ninguna traba de nada. Y eso es algo impresionante. ¿Por qué? Porque desde la caída nosotros estamos totalmente destituidos y estamos totalmente en enemistad con Dios. Entonces, gracias a Cristo Jesús, esté ese contacto y esté ese vínculo para poder hablarle y decirle, papi, Abba. A eso se refiere. Y muchas veces batallamos en ver a Dios de esa manera porque decimos, es que no sé orar bien, es que no hablo tan correcto, no sé cómo hablarle a Dios. Hay tanta confianza que tienes la capacidad de hablar de una forma tan espontánea. Es una vida de comunicación constante, sin discursos formales, espontáneo y con total naturaleza. Y todo esto gracias a ¿quién? A Cristo Jesús. Y dice al final, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Vuelve a reiterar. Dice, hey, ¿crees en Jesús? Y les pregunto hoy a ustedes, ¿creen en Jesús? ¿Creen en que es el Hijo de Dios? ¿En que Él murió por tus pecados? ¿Que venció a la muerte y está con el Padre? Entonces descansa. Y como dice aquí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Compórtate como hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y se te puede olvidar cualquier cosa en la que hablé el día de hoy, o puedes estar desconcentrado en diferentes cosas el día de hoy, pero de verdad, de estas dos cosas, no te olvides. Profundiza, por favor, en las Escrituras, lee tu Biblia, para que puedas entender esto que es el Evangelio. No te quedes solamente con las palabras que yo dije y quizás algo rimó, lo dije muy bonito o levanté bonito la voz, lo que tú quieras. Profundiza en las Escrituras y pide al Espíritu Santo que te revele y que te dé entendimiento de lo que significa esta justificación. Yo no fue hasta la vez 100 que escuché el Evangelio que dije, ¡a la torre! ¿Qué es esto?
Y entre más profundizamos, más sientes esa... Más sientes ese agradecimiento y más inmerecedor te sientes. ¿Por qué? Porque al profundizar en las Escrituras, no crees que todo es muy bonito. Vas a ver tu pecado de una manera tan grande. Pero donde abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. Entonces vas a experimentar a Dios de una manera increíble. Esa es la primera. Por favor, profundiza y pide al Espíritu Santo que te guíe a entender esto. Porque solamente Él convence. Me puedo sentar contigo y te puedo dar estudios y recomendarte libros y decirte demasiadas cosas, pero la convicción viene del Espíritu Santo. Así que pide al Espíritu Santo que te dé esa revelación para poder entender lo que es el Evangelio y lo que significa lo que hizo Jesús. Y el último consejo, y ese me gustaría que te lleves, por favor, clama, Abba Padre, todos los días de tu vida. En cada área de tu vida. Clama, Abba Padre. Dios, estoy triste. Señor, estoy decepcionado. Señor, estoy frustrado. Señor, estoy bien feliz. Clama, Abba Padre. Así como cuando eras niño ibas con tu mamá, cuando eras niño ibas con tu papá. Mira lo que hice, mira lo que tengo. Oye, estoy lastimado. Cúrame. Clama, Abba Padre, en cada área de tu vida. Porque cuando clamamos a Abba Padre, nos podemos preguntar en cada área de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, nos podemos preguntar, ¿estoy actuando como un esclavo que le tiene miedo a Dios? ¿O como un hijo que está seguro del amor de su padre? Esa es la gran diferencia entre entender el Evangelio o no. Entre ser un esclavo o ser un hijo del rey. Porque el esclavo vive con temor de que Dios le haga daño. Pero el hijo tiene una certeza plena del amor de su padre. Esa es la gran diferencia. Y dice, no, es que solamente, Adrián, hablas de fe y las obras. Bueno, viendo esto, es un parteaguas de los frutos que va a tener tu fe. Porque cuando entiendes eso, tú obras bien no por obligación, sino porque es un fruto. Es amor. Vas a desbordar de amor. Es obvio. Vas a ser consciente de la basura que eres y de lo que te perdonó. Al que mucho le perdona, que dice la palabra, mucho ama. Entonces ahí está en entender esto. Así que pídele a Dios, lee tu Biblia, ten revelación y clama Abba Padre en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén.